Buenas tardes. Es un placer y es un honor estar aquí con vosotros por varios motivos. Primero, porque en esta ciudad, en esta provincia, tengo amigos entrañables desde hace muchos años, por el entorno, que es una maravilla, y por lo ambicioso del grupo, de alguna manera, en el que estamos aquí, ¿no? Las palabras, la ventaja y la desventaja de ser el último es que a veces te pisan las cosas que vas a contar, pero bueno, te dan pistas también para otras, ¿no? Otra de las cosas que me ha llamado la atención y que me ha hecho evocar, que precisamente coincide esta situación con una crisis mía, una crisis personal. Yo, en el fondo, soy innovador gracias a una buena patada que me dieran, ¿no? Entonces, es una situación idónea, posiblemente, el estar metido en estas circunstancias y en estas crisis en las que estamos para poder empezar a pensar un poco más a fondo. Yo tengo, igual que en el caso de mis anteriores interlocutores, también un sesgo. Yo soy generalista, por tanto veo las cosas desde el punto de vista general. No lo puedo evitar, igual que los cirujanos, ¿no? Entonces yo suelo ver, en la parte del castillo, yo suelo ver por los pantanos que están por fuera, alrededor, y me hago una idea general de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo, la verdad es que tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo para hacer algo. ¿Cómo que tenemos poco tiempo para hacer algo? Me decía hace 6 meses un político sanitario. Pero es que hay que hacer algo. Lo bueno que tienen las crisis posiblemente es que, aunque tarde, te enfrentan con tu cruda realidad de una manera inapelable. Entonces sí, efectivamente, estamos en medio de una crisis de todos los tipos, financiera, económica, inmobiliaria, de todas las cosas. Hay una bajada de ingresos que coincide además con la paradoja de la unión, precisamente, del inmovilismo reformista y los recortes. Parece mentira. Yo, que he pensado algo sobre esto, sé que la cosa tiene que ir un poco más por lo que es la gestión de los comportamientos que por las gestiones de las estructuras y los recursos, que ya está claro que las gestiones de estas dos tenían que hacerse, algunas no se habían hecho. Pero las gestiones de los comportamientos son las donde están precisamente la clave de las modificaciones. Es un poco más amplio que la gestión de los comportamientos, porque en el fondo afecta a todos los agentes del evento sanitario. La población, los profesionales, los políticos. Si le preguntamos a cada uno cuáles son sus expectativas, pues ya se ve cuáles son sus expectativas tendenciales, ¿no? Y como llevamos una larga temporada dejando que la cosa se pudra, igual tendríamos que hacer algo, ¿no? Porque la cosa no solamente se centra en esos agentes, sino que también entre los propios profesionales. Ya entre los profesionales de primaria especializada, los de especializada con especializada. Si cobro lo mismo, por quitarme problemas, pues derivaré al hospital, ¿no? Si además no conozco al colega de especializada, rara vez me contesta el volante del paciente. Me impone vía el paciente medicaciones caras sin razón terapéutica. No hay responsable de especializada el paciente cuando tengo que hablar con alguien. El colega dice, cobro más creando listas de espera. Me es más cómodo colapsar las consultas con problemas de atención primaria. Tampoco conozco en general al colega de primaria. No tengo que contestar el volante, se lo he dicho al paciente. Esta consulta es compartida y no sé qué demonios le dijo mi compañero al paciente, ¿no? Tal vez el entorno ha generado a lo largo del tiempo una seria despersonalización y una ausencia de responsabilidad financiera que es parte de la cuestión. Es verdad que hemos hecho muchas cosas y que el sistema sanitario es muy bueno y que el sistema sanitario tiene grandes valores, pero ninguno de nosotros con nuestros 90 kilos sería capaz de soportar 50 kilos durante mucho tiempo. Pues esto es lo que le pasa al sistema sanitario. Tiene un sobrepeso del 30%. Un 5% lo soportaría, un 10% lo soportaríamos todos, pero un 30% con un incremento continuo, que además está pasando al 31, al 32. Hay un 30% de farmacia superflua, de incapacidad temporal superflua, de derivaciones innecesarias, de visitas innecesarias, de informática inapropiada. Vean, como decía aquel. Estos son los datos del año pasado. En plena crisis, en plena recesión, en plena bajada de ingresos, 7 gerencias incrementando sus gastos alegremente, algunas con el 12% de los incrementos, con una frecuentación media del incremento del 6% y además con un incremento de la frecuentación de las cosas banales, no de las cosas, diríamos, graves, porque graves son las que hay, banales hay montones, derivaciones, prescripciones, etc. Ha sido curioso que nos hemos centrado tanto con el tema de los principios activos, con el tema de
de los genéricos cuando todo eso al final es un 5%. Si ahora mismo el 100% de los medicamentos los pasásemos a genéricos o a principio activo, pues habríamos ahorrado el 5%. Y el 5% es lo que nos cepillamos en un año, es el incremento natural que hacemos entre el 3 y el 5% que hacemos en un año. Es decir, habíamos acabado con toda esa política magnífica que teníamos de ahorros porque sigue habiendo unas enormes diferencias profesionales entre la prescripción por indicación. Este es un ejemplo concreto. Es el mismo cupo, es la misma población. Simplemente ha cambiado de médico. El médico más rosita o el médico más amarillo. El médico más rosita estaba antes y el médico más amarillo ha vuelto ahora. Simplemente hay una diferencia de un año de presencia. El anterior médico atendía 9.118 episodios al año. Este es 6.900, un 31% menos. Pero en gastos, en farmacia, 200 y pico mil euros más, es decir, un 36%. En el fondo, las tasas de coste-efectividad que se generan en profesionales no son del 5, del 6, del 12%, son del 100, del 200, del 500, del 600 hasta del 800%. Tal vez a lo mejor nos tendríamos que centrar un poco en las formas de relación porque la praxis profesional es un poco más importante. Y además es que estamos diciendo, todo esto es por cosa de los crónicos. Pues anda, que no tiene nada que ver, que la cruda realidad es otra cosa, que los crónicos son una cosa, pero lo que se mueve el sistema es otro, que son los sanos. Lo que está generando todo este incremento son los sanos, es la no enfermedad. Nuestros pacientes y nuestras consultas siempre ocupan 35 espacios, da lo mismo el número de pacientes que tengas, tú siempre tienes 35 pacientes, da lo mismo que tengas 2.000 pacientes, con lo cual tendrás 30 pacientes con patología y tendrás 5 pacientes no enfermos, los que les llamamos habitualmente el pollaque. Pues ya que estoy aquí, pues voy a venir, voy a hacer una serie de cosas. Claro, si tienes 1.500 son 15, 20, claro, si tienes 500 pacientes son 35. Todo eso está generando unos enormes volúmenes de costo que están cuantificados en estos momentos en Estados Unidos hace 2 años por 77.000 millones de dólares contra los 56.700 millones de dólares que cuesta la patología cardíaca y 39.000 el cáncer. Yo creo que es mucho más importante de lo que parece. Curiosamente, esta cuestión ha pasado porque el hospital ya no es lo que era. El hospital ha crecido hacia afuera. Antes teníamos un hospital que para cada 100.000 habitantes teníamos 11.000 ingresos. Hoy tenemos 11.000 ingresos también. Pero es que ahora puede tener entre 75 y 250.000 episodios atendidos en especializada de los 555.000 o 50.000 que existen en primaria. Esta es la imagen que teníamos antes. Esto era la realidad. Esto es el hospital y todo lo demás alrededor, una pequeña nebulosa difícilmente reconocible, ¿no? Ha sido durísimo este concepto. ¿Qué daño ha hecho? La atención primaria es la puerta al sistema. La puerta al sistema es un obstáculo. Es decir, es una lámina fina que todo el mundo tiene que sortear. Es una verdadera vergüenza. Entonces, quíteme usted esa puerta que tengo que entrar al hospital, porque es lo más interesante. Efectivamente, si le ponemos a la realidad, le ponemos el tamaño que tiene epidemiológico es este, y si lo distribuimos es este, el tamaño real epidemiológico. Hay un 2,5% de todos los episodios que se dan en el sistema, 2,5% son ingresados. Es decir, hay una relación de 40-1. En el fondo, el hospital es esto. Ya no es posible la gestión del hospital sin gestionar todo, ni tampoco lo contrario. Además, la parte de la realidad nunca se estudia. Estábamos hablando de sistemas de información, bien decías tú que se necesitaba conocimiento en el tema. Pero no se estudia. El 90% de todas las derivaciones, que es donde está hoy el problema. El problema no está en la parte más eficienciada del hospital. El problema tampoco está en una parte de primaria eficienciada. El problema está entre medias de la cuestión. El 90% de todas las derivaciones jamás entran en contabilidad de ningún sistema de contabilidad. Nunca. No entran en carteras de servicios, en DPOs, jamás. Es una parte que no existe. Además, precisamente se produce en 3 tipos de problemas. Nosotros hemos creado una clasificación que es una clasificación nueva, una clasificación de X-Mix, de isocomportamiento terapéutico, que permite identificar los problemas. Hay 7 tipos de problemas solamente en el sistema. Hay 3 tipos de ellos, que son los problemas que tienden a la resolución espontánea y los problemas que dependen de las habilidades técnicas, que son el 75% y que dependen claramente de primaria. Aquí las diferencias de derivación y las diferencias de competencia y de pericia son extraordinarias. Va desde el 8 al 64% las tasas de derivación, con una media del 40%. Y además, las tasas de derivaciones evitables son del 41%. Mucho teníamos que decir de las ITES también.
mucho tendríamos que decir de las visitas. ¿Cuándo todavía estamos hablando, después de 5 años de la crisis, después de 30 años de reforma, estamos hablando de las visitas como una medida de actividad, cuando la visita es consumo? Es exactamente igual que la farmacia. Problemas, episodios, partido por visitas, pero no visitas. La visita es consumo y hay que tratarla exactamente igual que se trata la farmacia. Es decir, que el que tenga 50 visitas no es que trabaja mucho, es un desastre, es que consume mucho. Es mucho mejor tener 20 visitas. Pero claro, como se nos cuenta por visitas, pues el sistema vuelve y vuelve a dar vueltas en la cuestión. Pero se me está oyendo la olla, que en el fondo lo que yo quería hablar es que lo que hay que hacer es el cambio de comportamiento, ¿no?